La Segunda Guerra Mundial se encontraba en una encrucijada. El paisaje del frente oriental se había transformado en un brutal tablero de ajedrez, donde las mayores fuerzas aéreas luchaban por el control. En ese momento, el coloso alemán había saboreado una amarga derrota en Stalingrado, un revés que comenzó a erosionar su aura de invencibilidad. Del otro lado del tablero, el Ejército Rojo, a pesar de estar debilitado, creció en fuerza y audacia en medio de este convulso panorama. Figuras influyentes estaban a cargo y tomaban decisiones estratégicas que darían forma al destino de Alemania y del mundo. Adolf Hitler, el Führer, estaba tratando de reunir sus fuerzas para regresar a su gran visión de dominar Europa. Su personalidad poderosa y decidida solo fue igualada por su terquedad, que ignoraba cada vez más los consejos de sus militares. En el lado opuesto, estrategas soviéticos como Joseph Stalin estaban reuniendo sus fuerzas para un contraataque decisivo. El inflexible líder de la URSS había resistido el asalto alemán inicial y ahora estaba preparando sus tropas. Su liderazgo estuvo marcado por la crueldad y el pragmatismo, dispuesto a sacrificar miles para lograr objetivos estratégicos. El frente oriental se caracterizó por un mosaico de territorios ferozmente disputados, sobre todo Kursk. Este bulto aparentemente inofensivo en las líneas del frente se convirtió en un punto estratégico potencial donde los alemanes intentaron recuperar impulso. Al considerarlo un punto débil, planearon un devastador ataque de pinza que podría rodear y destruir importantes fuerzas soviéticas. Por otro lado, el liderazgo soviético, fortalecido por su red de inteligencia y el asesoramiento de generales expertos como el mariscal Georgy Zhukov, se dio cuenta de la trampa potencial. Comprendieron que los alemanes podían apuntar a este saliente y comenzaron los preparativos para una defensa en profundidad que agotaría a las fuerzas alemanas a medida que aumentaran las tensiones con la llegada de la primavera. El escenario estaba preparado para un choque épico de poder militar, donde la acumulación estratégica se pondría a prueba hasta el límite. Ninguno de los bandos lo sabía aún, pero sus decisiones les estaban llevando hacia la mayor batalla de tanques de la historia, la llamada Ciudadela, el atrevido intento de Hitler de recuperar la iniciativa en el frente oriental. Investigaciones recientes revelan que los soviéticos sufrieron un número sorprendentemente alto de bajas, hasta 6 veces más hombres y equipo. Sin embargo, ¿por qué los alemanes perdieron esta histórica batalla? Hitler creía que si los angloamericanos no lograban abrir un segundo frente en Francia, tendría la oportunidad de atacar decisivamente a la URSS. Su prioridad era arrastrar al Ejército Rojo a una batalla de desgaste, debilitándolo para evitar una ofensiva significativa en 1943. Esto fue crucial ya que, en ese momento, el Ejército Rojo superaba en número a la Wehrmacht en el este, 2-1 en tropas, 4-6-1 en armas de fuego. Pon una línea de tiempo desde Barbarroja hasta Kursk solo para que puedas tener una mejor idea global de cómo llegaron las cosas aquí en el frente este. Tenemos lo siguiente: en junio de 1941 el eje invade la Unión Soviética con 3,8 millones de hombres, el mayor número de tropas jamás registrado en la historia del planeta Tierra. En diciembre del mismo año, solo 6 meses después del inicio de la invasión, Moscú detiene el avance alemán. Blau y Stalingrado, es noviembre de 1942. Hitler y miembros de su Estado Mayor viajan a Múnich a bordo de su tren personal. En los primeros años de la guerra, Hitler comandaba sus tropas y celebraba conferencias de equipo en su tren especial, que se desplazaba de un lugar a otro del frente de batalla, siendo una especie de cuartel general móvil. Normalmente, cuando paraba en las vías y veía gente, se acercaba a la ventana, saludaba y, por supuesto, le encantaba la relación pública y estar con la gente. Era verdaderamente una figura pública. Sin embargo, al llegar a una estación, Hitler se enfrenta a un escenario oscuro. Al lado, ves un tren, esencialmente un vagón de ganado, lleno de soldados del frente oriental. Están desaliñados, sus uniformes sucios, algunos están heridos. Ven a su Führer, el hombre por el que arriesgaron sus vidas y al que dedicaron su servicio. Este parece ser el momento para que Hitler pronuncie palabras inspiradoras a estos guerreros gravemente heridos. Sin embargo, en lugar de saludarlos de alguna manera, simplemente los mira con desprecio, se da vuelta y le ordena a su sirviente que cierre las persianas para no tener que verlos.
Mientras el Tercer Reich se enfrenta al colapso, Hitler necesita la victoria a cualquier precio. Necesita urgentemente un triunfo, necesita desesperadamente contener el avance del Ejército Rojo y retomar desesperadamente la iniciativa. Esta es la última oportunidad de Hitler. La capacidad de liderazgo de Hitler está cuestionada. Con la constante retirada de sus ejércitos en el frente oriental, el Führer se ve inmerso en una intensa agitación. El estado mental de Hitler después de Stalingrado es notablemente peor que antes. De repente, se enfrentó a su primera gran derrota en la guerra, dejándolo realmente nervioso y avergonzado, sin imaginar que el conflicto continuaría. Mientras los nervios de Hitler se ponían cada vez más tensos, se puso en duda su capacidad para liderar. Entre los generales de alto rango, algunos ya no lo consideraban el mejor comandante de todos los tiempos. Dejó de escuchar a sus generales, convencido de que siempre tenía la razón, lo que resultó en un desastre para un comandante supremo. Sus conferencias se convirtieron en divagaciones, a veces caminando en círculos durante 15 a 20 minutos. Heinrich Himmler, comandante de las SS y arquitecto principal del sistema de campos de concentración nazi, comenzó a cuestionar las habilidades de Hitler. Pero ahora, si Hitler quiere recuperar su título de mayor comandante de guerra y restaurar su poder en el este, necesita desesperadamente una victoria contra el Ejército Rojo. Febrero de 1943, Berlín. Goebbels. Tras la derrota en Stalingrado y el deterioro del estado mental de Hitler, la maquinaria de propaganda nazi entra en acción. El hombre encargado de mantener alta la moral del pueblo alemán es el ministro de propaganda, Joseph Goebbels. Goebbels fue un genio de la propaganda. Y, en cierto modo, fue el cerebro detrás del Tercer Reich. Él fue quien tradujo el mensaje de Hitler al público en general. Goebbels reiteró 3 temas en el discurso. 01. Si la Wehrmacht no estuviera en condiciones de contraatacar el peligro procedente del frente oriental, el Reich alemán caería en manos del bolchevismo y el resto de Europa pronto lo seguiría. 02. Solo la Wehrmacht, el pueblo alemán y las potencias del eje tenían la fuerza para salvar a Europa de esta amenaza. 03. El peligro era inminente y Alemania necesitaba actuar con rapidez y decisión. En el discurso, Goebbels detalló ampliamente lo que la propaganda nazi afirmaba que era la amenaza planteada por los llamados judíos internacionales. El objetivo del bolchevismo es la revolución mundial judía. Quieren traer el caos al Reich y a Europa, utilizando la desesperanza resultante para establecer su tiranía capitalista internacional, camuflada por el bolchevismo. Rechazando las protestas de las naciones enemigas contra las políticas judías del Reich, afirmó, entre un ensordecedor aplauso de la audiencia, que Alemania tiene la intención de tomar las medidas más radicales, si es necesario, a tiempo. Si bien Goebbels se refirió a la movilización soviética a nivel nacional como diabólica, explicó que no podemos superar el peligro bolchevique a menos que utilicemos métodos equivalentes, aunque no idénticos, en una guerra total. Luego justificó las medidas de austeridad promulgadas, presentándolas como medidas temporales. Históricamente, el discurso es importante porque marca la primera admisión por parte de los dirigentes del partido nazi de que enfrentaban problemas y lanzaron la campaña de movilización que, posiblemente, prolongó la guerra. Goebbels afirmó que ningún alemán estaba pensando en ningún compromiso y en cambio, toda la nación solo piensa en una guerra dura. Goebbels intentó contrarrestar los informes de la prensa aliada de que los civiles alemanes habían perdido la fe en la victoria, haciendo al público algunas preguntas al final, tales como, ¿cree usted con el Führer y con nosotros en la victoria final total del pueblo alemán? ¿Y el pueblo alemán está dispuesto a trabajar, si el Führer lo ordena, 10, 12 y, si es necesario, 14 horas al día y darlo todo por la victoria? ¿Quieres una guerra total? Si es necesario, ¿quieres una guerra más total y radical que cualquier cosa que podamos imaginar hoy? Oportunidad de oro. Es marzo de 1943, 2 meses después de la derrota en Stalingrado, y se presenta una oportunidad de oro. Después de un exitoso contraataque alemán a la ciudad de Kharkov, en el suroeste de la URSS, se formó una protuberancia en la línea del frente soviético que se extiende aproximadamente 250 km de norte a sur, y en el centro está la ciudad de Kursk. Este proyecto es tan grande que es casi la distancia entre Sao Paulo y Ribeirão Preto. Alrededor del saliente de Kursk hay 5 grandes ejércitos soviéticos, que contienen más de 1 millón de soldados enemigos.
El plan es asestar un golpe decisivo al ejército ruso, que está concentrando grandes tropas en este saliente de Kursk. Y si los alemanes no logran aislarlos, demostrarán al mundo que Alemania no está acabada. Pero para asegurar la victoria, la invasión alemana del saliente de Kursk debe ser rápida. Sin embargo, el plan alemán tiene un defecto fatal: subestiman seriamente la fuerza soviética. Incluyendo las reservas, el ejército rojo tiene 2,6 millones de hombres, 8.900 tanques y vehículos autopropulsados, 5.900 aviones y 47.400 piezas de artillería y morteros que pueden lanzarse a la batalla. Los soviéticos también introdujeron nuevos sistemas de armas pesadas, como los cañones autopropulsados Su-122 y Su-152. Ejército Rojo. Las purgas del ejército de 1937, dirigidas por Stalin, dejaron una fuerza débil y mal dirigida a principios de 1941. Sin embargo, el ejército estaba pasando por una reorganización cuando los alemanes lanzaron su ataque en junio de ese año, tomando al ejército rojo por sorpresa. El avance alemán inicial penetró profundamente en la retaguardia rusa. En muchos casos, los alemanes se encontraron avanzando hacia el este y también defendiendo el oeste, mientras los rusos en retirada los alcanzaban. No parecía haber una organización o control efectivo sobre la masa de soldados rusos en las primeras etapas. Sin embargo, cuando llegó el primer invierno, las primeras señales indicaron que las cosas no iban como Hitler. Mejor adaptado al clima y al paisaje, el ejército ruso lanzó rápidamente su primera ofensiva, que casi consiguió aplastar al ejército alemán. La principal desventaja para el ejército rojo fue la constante interferencia de los comisarios políticos, que infundían miedo a todos los soldados. Los comandantes a menudo se mostraban reacios a tomar decisiones cruciales sin instrucciones claras de niveles superiores, lo que afectó directamente el curso de los combates y contribuyó a algunas de las derrotas del ejército rojo. El soldado ruso también se enfrentaba a las nuevas tácticas empleadas por los alemanes. Además, el ejército rojo enfrentó muchos problemas de suministro y la pérdida de regiones industriales vitales, y la reubicación de fábricas más al este afectó gravemente a la producción. A medida que avanzaba la guerra, el ejército rojo estuvo mejor equipado y fue capaz de hacer frente a las capacidades superiores del ejército alemán. El puro peso numérico, tanto de hombres como de materiales, estaba empezando a cambiar el rumbo a su favor. Stalin. Mientras Hitler y Manstein planean la batalla de Kursk en Moscú, el enemigo de Hitler, Joseph Stalin, se siente victorioso después de ganar la batalla de Stalingrado, su primera gran victoria desde el comienzo de la guerra. Puede que se haya ganado la batalla, pero la guerra en el este está lejos de terminar. Con gran parte del suroeste de Rusia todavía bajo ocupación alemana, Stalin está decidido a recuperar lo que era suyo. Pero para tener alguna esperanza de éxito, debe enfrentar los efectos fatales de su ejército. En las primeras etapas de la guerra, Rusia no estaba preparada. No tenían suficientes tropas ni equipo, no estaban preparados para la movilización, y esto resultó en su derrota. Stalin sabe que necesita rearmarse. En términos de equipamiento militar, estaba decidido a superar a Alemania. Y eso sería decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Stalin dijo: esta será una batalla de máquinas. Será la persona que produzca más máquinas la que ganará. Stalin y algunos líderes clave del ejército rojo planearon un ataque inicial. Creían que la historia indicaba la incapacidad soviética para resistir las ofensivas alemanas, pero las acciones invernales demostraron que sus propias ofensivas estaban funcionando. A pesar de que la mayoría de la dirección militar, incluido Georgy Zhukov, aconsejó esperar a que se agotara el ataque alemán, la opinión de Zhukov no prevaleció. Aquí también tuvieron lugar discusiones estratégicas en el lado alemán, con Erich von Manstein abogando por una defensa móvil que cedería terreno y permitiría el avance de las unidades soviéticas, mientras que las fuerzas alemanas lanzarían una serie de fuertes contraataques contra sus flancos para infligir grandes pérdidas. Sin embargo, por razones políticas, el canciller alemán Adolf Hitler insistió en que las fuerzas alemanas atacaran, eligiendo el saliente de Kursk como objetivo. El 15 de abril de 1943, el Führer autorizó los preparativos para la Operación Ciudadela. La Operación Ciudadela propuso un doble asedio, dirigido a Kursk, para envolver a los defensores soviéticos de 5 ejércitos y aislar el saliente.
Von Manstein era un clásico oficial aristocrático prusiano. Toda la familia de Manstein, en ambos bandos, había sido soldados. Por lo tanto, tenía el espíritu militar en sus huesos. Erich von Manstein era alguien que mantenía sus emociones estrictamente bajo control. Y Manstein también sentía un cierto grado de desprecio snob por Hitler, basado enteramente en motivos sociales. Pero ven que en algún momento se necesitan mutuamente, porque necesitan demostrar que Alemania puede ganar esta guerra y que son invencibles. Hitler, a pesar de todo esto, se mantuvo decidido, confiando en la eficacia de sus nuevos tanques Tiger para inclinar la balanza a su favor. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la Unión Soviética, el mariscal Georgy Zhukov, un hombre tan duro como el invierno siberiano, planeaba meticulosamente una estrategia defensiva. Consciente de la tormenta que se avecinaba, Zhukov pretendía enfrentarse al enemigo con un profundo conocimiento del arte de la guerra, sabiendo que cada plan era solo una base para el cambio. En el centro de la ofensiva decisiva de Hitler en el este se encuentran lo que él llama sus armas maravillosas. Hitler cree que tiene una carta de triunfo bajo la manga en la operación contra Kursk. Y esa carta de triunfo son estos nuevos modelos de tanques. Al frente de la carga está el formidable Tiger I, la joya de la corona de los tanques alemanes. El tanque Tiger pasó a la historia como el mejor tanque jamás inventado. Invencible, poderoso, el símbolo del campo de batalla. A principios de 1943, el tanque Tiger prácticamente no se había probado. Había visto una acción limitada en el norte de África y Leningrado, pero no mucha. Kursk sería la gran prueba. Con 100 milímetros de blindaje, el tanque Tiger tiene un cañón de 88 milímetros en la torreta y puede destruir un tanque enemigo a más de 1 milla de distancia. No solo puede perforar cualquier tanque, sino que también puede volar la torreta de cualquier tanque. También se está produciendo un tanque tan nuevo que nunca ha visto acción, el Panzer. El objetivo de Hitler era inundar el campo de batalla con una máquina de matar más grande, más rápida y con mayor precisión que el famoso pero anticuado T-34 del Ejército Rojo. Y, francamente, el T-34 puede haber sido el mejor tanque de la guerra en 1941 y 1942, pero está empezando a mostrar su edad, como lo hace cualquier sistema de armamento diseñado con el tiempo. Los alemanes diseñaron el Panzer en parte como respuesta al T-34. Durante los preparativos para la Operación Ciudadela, se intensifica la participación de Hitler en la producción de estas armas. Hitler estaba obsesionado con desarrollar estas Wunderwaffe, estas maravillosas armas. Participando en reuniones y detallando las especificaciones que quería que se siguieran, como el espesor del blindaje frontal y lateral, el tamaño del cañón, la velocidad a la que se desplazaría el vehículo. Como veremos, la historia del Panzer estuvo marcada por verdaderos ejemplos de problemas automotrices en su debut en combate. El motor de 2 Panzers se incendió justo cuando estaban saliendo de trenes de carga, dando énfasis a la expresión, bautismo de fuego. La Pantera era poderosa. El arma era excepcional, el blindaje frontal era decente y estas cualidades convertían al Panzer en un destructor de largo alcance. Pero los problemas automotrices del Panzer estaban más allá de la tecnología automotriz en ese momento. Simplemente no era práctico crear un tanque de combate mediano de 45 toneladas con un motor de 600 HP con dirección neutral utilizando tecnologías alemanas de mediados de la década de 1940. El resultado fue un tanque muy temido cuando llegó al campo de batalla, pero que a menudo se encontraba abandonado en los bordes de las carreteras en zonas de guerra. Hitler estaba tan convencido de que estos nuevos tanques darían a Alemania la ventaja en esta ofensiva que incluso los consideró decisivos. Generales Zhukov. Ahora es un gran punto para ver las principales figuras de esta colosal batalla. Comenzando en el lado soviético. Zhukov adquirió su primera experiencia militar bajo el ejército zarista durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, cambió de bando durante la guerra y se unió a los comunistas durante la Revolución de 1917. Zhukov ocupó varios puestos después de la guerra y se convirtió en uno de los primeros expertos en el uso de armaduras. Logró escapar de las purgas de 1937, que costaron la vida a muchos. Su primer éxito real se produjo contra Japón en Khalkhin Gol durante 1939, y participó en la exitosa defensa de Leningrado.
La responsabilidad de la defensa de Stalingrado le fue confiada a finales de 1942, cuando planificó y ejecutó la primera gran derrota del ejército alemán. Chokhev era un hombre de mal genio que desaprobaba intensamente a quienes no cumplían con su deber. Rokossovski. Konstantin Rokossovski fue uno de los asesores soviéticos durante la Guerra Civil Española. También participó en las purgas de 1937. Escapó de la muerte, pero pasó un tiempo en prisión. Fue llamado al servicio para ayudar a defender Moscú en 1941 y también comandó el Frente del Don durante la batalla de Stalingrado. Estuvo al mando del Frente Central durante la batalla de Kursk. Rotmistrov. Pavel Rotmistrov también fue uno de los primeros partidarios de la guerra de tanques. Inicialmente estuvo al mando del 7º Cuerpo de Tanques ruso y participó en los combates en torno a Rostov y Stalingrado, donde desarrolló sus ideas tácticas. Fue Rotmistrov quien sugirió por primera vez el uso de formaciones formadas únicamente por tanques. Esta táctica fue adoptada y más tarde asumió el mando del 5º Ejército de Tanques de la Guardia. Rotmistrov, un comandante muy capaz, tenía la apariencia de un profesor tranquilo pero la mente y la determinación de un brillante estratega militar. Ahora entrando al bando alemán. Zeisler. Kurt Zeisler sirvió como soldado de infantería durante la Primera Guerra Mundial y continuó su carrera militar durante los años de entreguerras. En 1934, fue transferido a la recién creada sección de tanques, uno de varios cambios implementados bajo el mando de Hitler. En 1939, había alcanzado el rango de coronel, sobresaliendo en organización y guerra mecanizada. Ocupó varios puestos de personal en los 2 primeros años de la guerra, y en 1942 estaba sirviendo en el oeste bajo el mando de von Rundstedt. Zeisler jugó un papel importante en la derrota aliada en Dieppe durante ese año, llamando la atención de Hitler. Un mes después de este hecho, fue ascendido a general y jefe de Estado Mayor. El acercamiento directo de Zeisler a los generales de alto rango a veces causaba problemas con sus compañeros oficiales, ya que a menudo decía lo que pensaba, incluso chocando con Hitler en varias ocasiones. Trató en vano de hacer ver a Hitler la sabiduría de Stalingrado. Fue Zeisler quien elaboró los planes para la ofensiva de Kursk y sus ataques de pinza, aunque algunos otros generales expresaron su preocupación. Zeisler promovió con entusiasmo el plan, que finalmente fue aprobado por Hitler. Sus consecuencias serían desastrosas para Alemania. Otto Hermann Ott, nacido el 12 de abril de 1895, sirvió en la Primera Guerra Mundial. Se mantuvo en el ejército alemán y, hasta 1936, Ott fue comandante de división. Hasta 1942, Ott fue comandante del 4º Ejército Panzer y entró en acción en Stalingrado. Su misión era retirar al 6º Ejército, que se encontraba rodeado en la ciudad, pero la tarea era prácticamente imposible y fracasó. Ott y su 4º Ejército Panzer siguieron involucrados en el corazón de los combates en Kursk y más allá. Kluge, el Grupo Centro, bajo el mando de von Kluger, también jugó un papel importante en los planes para Kursk. Al norte del saliente, el grupo de ejércitos de von Kluger serviría en el 9º Ejército, responsable de una de las 2 poderosas maniobras diseñadas para aniquilar el saliente soviético. Model: aquí tenéis una figura súper importante de aquella batalla. Walter Model también adquirió sus primeras experiencias durante la Primera Guerra Mundial, alcanzando el grado de capitán. Al igual que von Manstein, sirvió en el ejército alemán de entreguerras en diversos puestos de personal y de campo. Continuó desempeñando diversos roles en las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial, y hasta mediados de 1940 ocupó el rango de teniente general, cuando también se le dio el mando de la 3ª División Panzer. Aunque en el fondo era un soldado de infantería, rápidamente se propuso explorar el potencial de la guerra de tanques. Model visitó constantemente el frente y siempre mostró gran interés en el bienestar de sus hombres. Su división participó en el titánico ataque a Kiev y en los ataques hacia Moscú. Model creía firmemente en el concepto de guerra relámpago y sus éxitos no pasaron desapercibidos para Hitler. A principios de 1942, comandó el 9º Ejército con el grado de general del ejército. Se le asignó la tarea de atacar en el sector Rzev del sur de Rusia. Las sangrientas batallas aquí durarían casi un año y, en la primavera de 1943, su 9º Ejército estaba bien posicionado para participar en la ofensiva sobre Kursk. El retraso de Hitler con el paso de las semanas,
Hitler quiso posponer la Operación Ciudadela. Él mismo estaba extremadamente nervioso por esto. Además, hay malas noticias sobre las maravillosas armas de Hitler. El Panzer no estaba realmente preparado para el combate. No se probó adecuadamente y las tripulaciones no estaban entrenadas adecuadamente y aún no estaban acostumbradas a luchar a nivel de batallón. Mientras tanto, el Tiger está resultando lento en producir. La ofensiva alemana, inicialmente prevista para comenzar a principios de mayo, sufrió varios retrasos cuando los líderes alemanes reconsideraron sus perspectivas y trataron de traer más unidades y equipo. Tan pronto como se emitió la orden de Operaciones 6, indicando que la operación debería estar lista para comenzar con 6 días de antelación después del 28 de abril, el 9º Ejército, encargado de comandar la ofensiva en la zona del Grupo de Ejército Centro, protestó alegando que su despliegue no podía realizarse. Completado hasta el 3 de mayo. En una reunión celebrada el 3 de mayo, Hitler consultó con varios generales y se produjo una discusión sobre los problemas que Model esperaba que enfrentara el 9º Ejército al atravesar un frente soviético, bien fortificado, y la incapacidad de los tanques Panzer IV para resistir la nueva ofensiva soviética. Armas de tanques. Hitler finalizó la reunión sin tomar una decisión, pero en privado indicó a Model que habría un aplazamiento. La mayoría del alto mando se opuso al aplazamiento. Hitler decidió posponer la Ciudadela hasta junio, cuando esperaba tener tanques de un modelo más reciente, Tiger I, disponibles en cantidad. El 10 de mayo, Guderian fue convocado a la Cancillería del Reich en Berlín para una discusión sobre la producción del tanque Panzer y posibles retrasos en su programa. Después de la conferencia, Guderian pidió una audiencia con Hitler. Allí, como se relata en las memorias de Guderian, preguntó al Führer, ¿por qué quieres atacar en el este? ¿Cuántas personas crees que saben dónde está Kursk? Es una cuestión de profunda indiferencia para el mundo si mantenemos nuestro control. Kursk o no. ¿Por qué queremos atacar en el este año? Hitler respondió, tienes toda la razón. Cada vez que pienso en ese ataque, el estómago se revuelve. Hitler aseguró a Guderian que todavía no había ningún compromiso con la operación. Sin embargo, en una reunión de altos funcionarios del partido nazi en mayo, Hitler comparó la situación actual en el frente oriental con el dilema del partido en 1932, cuando parecía que camino a la derrota política a manos de Franz von Papen y Hindenburg. En 1932 conseguimos la victoria solo gracias a una terquedad que a veces parecía una locura, lo mismo lograremos hoy. La vacilación de Hitler ejerce presión sobre su ya tensa relación con su comandante en jefe, Erich von Manstein, quien cada semana que pasa está cada vez más ansioso por llevar a cabo un ataque exitoso. Manstein desea ir más allá temprano, Hitler quiere irse más tarde. Este es uno de los momentos más tensos en el alto mando de la Wehrmacht. Para muchos, la indecisión de Hitler es otra señal de que está lejos del comandante supremo que alguna vez fue. Y eso dice mucho sobre la capacidad mental de Hitler. Mientras tanto, las ruedas de la guerra comenzaron a moverse inexorablemente hacia Kursk. Mientras los alemanes planeaban su ofensiva, en la Unión Soviética se llevaban a cabo preparativos de otro tipo. Alertados por su red de espías, los soviéticos sabían de la amenaza inminente a la prominencia de Kursk. En lugar de retirarse, decidieron convertir esta debilidad percibida en una fortaleza formidable. Pero ¿cómo sabían esto exactamente? Aquí está uno de los puntos súper importantes que explican esta batalla descifrando mensajes secretos de la máquina de guerra nazi 3 meses antes y a 3,000 kilómetros de los campos de batalla de Kursk, las mentes más brillantes de la nación estaban descifrando mensajes secretos de la maquinaria de guerra nazi. Bletchley Park estaba lleno de descifradores de códigos, matemáticos y científicos. Mientras los descifradores de códigos de Bletchley Park trabajaban incansablemente para proporcionar inteligencia a los aliados occidentales, uno de sus colegas, un tranquilo escocés educado en Cambridge llamado John Cairncross, estaba recopilando información en secreto para un propósito muy diferente. John Cairncross fue un funcionario británico que se convirtió en oficial de inteligencia y espía durante la Segunda Guerra Mundial. Como agente doble soviético, transmitió a la Unión Soviética los crudos descifrados de Tani que influyeron absurdamente en la batalla de Kursk. Cairncross transmitió documentos descifrados a través de canales secretos a la Unión Soviética. Apodado Liszt por los rusos debido a su amor por la música,
Karl Kraus recibió instrucciones de infiltrarse en Bletchley Park. A partir de 1942, el alto mando alemán se comunicó con los comandantes de campo del grupo de ejércitos utilizando una máquina que los británicos llamaron Taney. Karl Kraus contrabandeó descifrados de Taney de la cabina 3 en sus pantalones y los transfirió a su bolso en la estación de tren antes de reunirse con su contacto en la NKVD en Londres. Las transcripciones descifradas de Taney proporcionaron a la inteligencia británica información avanzada sobre la Operación Ciudadela mientras se estaba planificando. Casi todas las transcripciones originales fueron destruidas al final de la guerra, pero una transcripción superviviente fechada el 25 de abril de 1943, del Grupo de Ejército Sur Alemán, firmada por Maximilian von Wax, muestra el alto nivel de detalle del que disponían los oficiales de inteligencia británicos. Los analistas dedujeron las rutas de ataque del norte y del sur, y un informe basado en esta transcripción fue enviado a través de canales oficiales a Stalin. Durante este periodo, Karl Kraus proporcionó un segundo canal clandestino, proporcionando transcripciones sin procesar directamente de Taney. Fortaleza soviética. Con la información de Karl Kraus, el sistema de defensa soviético construido aquí es algo completamente sin precedentes en la historia. Los soviéticos sabían que venían y, por lo tanto, al hacerlo, crearon defensas a una escala que nunca antes se había visto en la guerra. La gente habla de la línea Maginot en Francia. Esta era la línea Maginot con esteroides. Aquí queda clara la enormidad de las defensas soviéticas. 3 líneas defensivas contienen una vasta red interconectada de miles de cañones antitanques y zonas de artillería preestablecidas y más de 400.000 minas. Se trata de la red de defensa más grande jamás construida, con más de 80 kilómetros de profundidad. El líder de esta enorme empresa fue el mariscal Georgy Zhukov, conocido por su perspicacia estratégica y su inquebrantable determinación. Junto con sus generales, desarrollaron un plan de impresionante complejidad, construyendo una serie de defensas de múltiples capas. Se cavaron trincheras, se colocaron campos minados y se colocaron trampas para tanques. Los pueblos y ciudades del saliente se convirtieron en puntos fuertes, diseñados para resistir y retrasar cualquier avance alemán. El paisaje se modificó para servir a la causa soviética, transformando colinas inclinadas y tranquilos barrancos en posiciones de artillería ocultas y emplazamientos de tanques camuflados. Cada capa de defensa fue diseñada meticulosamente para extraer un alto precio de los avances alemanes, desangrándolos hasta agotarlos. Al mismo tiempo, el Ejército Rojo estaba siendo reforzado con más tropas, tanques y aviones. Se posicionaron nuevas divisiones y sus soldados fueron entrenados a la perfección para la inminente batalla. Zhukov y sus compañeros comandantes, como Konstantin Rokossovski y Nikolai Batutin, supervisaron estos preparativos, asegurándose de que cada soldado conociera su deber y que cada arma estuviera lista para la acción. En los tranquilos momentos previos a la tormenta, la cornisa de Kursk palpitaba de anticipación. Cada día, cada hora se utilizó para fortalecer la posición soviética. Se estaban preparando para enfrentar la ciudadela de Hitler no con miedo, sino con una determinación que resonaría a lo largo de la historia. Finalmente llegamos el 5 de julio de 1943, el saliente de Kursk, lleno de defensas y la determinación de los soldados soviéticos, esperaba. Era una trampa lista para asaltar, una respuesta a lo que parecía un conflicto inevitable. Los soviéticos no solo se prepararon, sino que convirtieron su defensa en una forma de arte. La batalla de Kursk estaba a punto de comenzar y el Ejército Rojo estaba preparado. La batalla comienza en la noche del 4 al 5 de julio, varios soldados alemanes rompieron las líneas para rendirse e informaron a los soviéticos que el ataque era inminente. Los aviones y la artillería soviéticos entran en acción para atrapar a los alemanes en sus posiciones iniciales. Durante décadas, esta fue la imagen aceptada por los historiadores soviéticos y occidentales, pero no es cierta. En realidad, los ataques de la artillería soviética son prematuros y causan poco daño, y los cazas alemanes derriban 300 aviones soviéticos solo en el primer día. Cuando el 5 de julio comienza el ataque terrestre, los alemanes rompen el primer cinturón defensivo en el norte y en el sur. A las 12:35, con polvo y humo llenando el aire, la batalla de Kursk realmente había comenzado, marcando el comienzo de un enfrentamiento épico que decidiría el destino del frente oriental. Las maravillosas armas de Hitler, que estaba esperando desesperadamente, ahora están listas y recientemente han llegado al frente.
Pero los alemanes pagan un alto precio por el retraso de Hitler. El ataque alemán se basa en la clásica Operación Blitzkrieg. El único inconveniente es que omite un elemento clave de la Blitzkrieg, que fue la sorpresa. Los rusos sabían que se avecinaba. Los alemanes toman represalias lanzando más proyectiles de los que utilizaron en las campañas francesa y polaca juntas. La artillería alemana responde con un ataque aún más masivo, con una cantidad de munición nunca antes utilizada. Debe haber dado la idea de que ahora realmente comenzaríamos una batalla en la que aplastaríamos a los soviéticos. Al frente del ataque alemán a Kursk desde el norte está el general Walter Model, apodado el bombero de Hitler gracias a su capacidad para rescatar situaciones malas en el campo de batalla. Model es un personaje realmente difícil. Es absolutamente duro consigo mismo, con sus compañeros oficiales y con las tropas bajo su mando. Ya sabes, Hitler se dirigió a un socio y él estaba hablando de Model y le dijo, Model, él va a hacer el trabajo. Pero no me gustaría servir bajo sus órdenes. La directiva de Model es que su novena armada, en el norte, atraviese la línea del frente soviética y avance 80 kilómetros hacia Kursk lo más rápido posible. Mientras tanto, en el sur, bajo el mando de Manstein, el cuarto ejército Panzer se acercará a Kursk, cubriendo una distancia de 105 kilómetros. Los alemanes prevén llegar a Kursk en un máximo de 10 días. En algún momento, el plan era que estos dos pasadores se encontraran en el medio y aislaran a todas las fuerzas soviéticas en la cornisa. El primer día de la batalla, con el apoyo de la Luftwaffe y la artillería, las tropas de Model en el norte logran un éxito inicial, logrando destruir 42 tanques soviéticos, perdiendo solo 2 de sus propios tanques. A pesar de sus avances iniciales, los alemanes tanto en el norte como en el sur pronto enfrentan un problema importante. Las defensas más formidables de la Segunda Guerra Mundial, trampas para tanques, alambre de púas, más de 500.000 de minas y más de 4.800 kilómetros de trincheras. Cuando los alemanes atacaron Kursk, era la fortaleza más fuerte del mundo. Los alemanes, debido al aplazamiento del ataque, asumieron que los rusos tenían defensas avanzadas. Sin embargo, se sorprendieron al descubrir lo impresionantes que eran. La mayor dificultad que enfrentaron los alemanes en el norte fue la pérdida de tiempo. Mientras intentaban establecer una defensa eficaz, encontraron obstáculos considerables. Su impulso inicial encontró resistencia al enfrentarse a una sólida red defensiva. Innumerables ingenieros cubrieron meticulosamente el campo de batalla, identificando puntos estratégicos, fortificaciones y sistemas de comunicación de trincheras. Incluso antes de que comenzaran las excavaciones, los generales alemanes como Model ya estaban convencidos de que el éxito del Ejército Rojo en la construcción de estas defensas precisas no se debía solo al retraso de Hitler. Fadeout, esto no se contó aquí. Destructor de tanques, Ferdinand haciendo hacer su debut en Kursk es otra de las armas que amaba a Hitler, el cazacarros Ferdinand. El Ferdinand no tenía torreta, pero tenía un enorme cañón de 88 milímetros, con un alcance de alrededor de 2,5 km para destruir los tanques enemigos. Durante la fase de diseño, se pasó por alto la necesidad de una ametralladora defensiva de corto alcance. La suspensión no era adecuada para soportar el peso del cazacarros, lo que provocaba que el vehículo se atascara fácilmente. Durante el ataque al norte de Kursk por parte del 9º Ejército de Model, por ejemplo, la falta de armamento secundario fue un problema real porque, cuando el enemigo se acercaba, no tenía medios para defenderse. Estos fracasos aseguraron que el debut de Fernando en el campo de batalla fuera un fracaso. 40 de los 80 vehículos que participaron en la batalla fueron perdidos por el enemigo en los primeros 3 días. Y si miramos toda la guerra, solo 2 de estos monstruos sobrevivieron después de 1945. Capítulo 2. Choque de titanes. El T-34 era el orgullo del Ejército Rojo. Aunque no podía igualar al Tiger en términos de potencia de fuego o blindaje, era fiable, ágil y se producía en cantidades impresionantes. Los tripulantes de los tanques soviéticos, con el corazón palpitante entre la ansiedad y la determinación, agarraron los controles de sus T-34. Sabían el desafío al que se enfrentaban y estaban preparados para afrontarlo. La joya alrededor de Kursk pronto resonó con el rugido de estas bestias mecánicas. A medida que los tanques alemanes avanzaban, fueron recibidos por una lluvia de fuego de T-34 ocultos y bien camuflados, o atrapados en el laberinto de las defensas soviéticas.
Los enfrentamientos iniciales fueron brutales, Tigres patrullando y T-34 tejiendo una danza mortal, puntuada por el destello de los cañones de las armas y el humo que se elevaba de los tanques afectados. En medio del caos, surgieron héroes de ambos lados. El famoso comandante de tanques alemán Michael Wittmann, como veremos más adelante, conocido por su habilidad táctica y audacia, fue uno de ellos. A pesar del formidable desafío, los T-34 se mantuvieron firmes contra los Tigres. Esto fue un testimonio del diseño, la valentía de sus tripulaciones y la planificación estratégica de líderes como Zhúkov. La batalla de Kursk estaba lejos de terminar, y el duelo entre los Tigres y los T-34 fue solo el acto inicial de este vasto drama blindado. Para mantener alta la moral de sus camaradas, en el lado soviético, el comandante del tanque Alexander Oschin fue uno de los muchos héroes anónimos. Un sargento al mando de un T-34, Oschin demostró una valentía y una habilidad notables, manteniendo la línea contra los implacables ataques alemanes. Sus acciones fueron emblemáticas de la determinación soviética, un testimonio de su determinación de defender cada centímetro de su patria. Entre los rangos más altos, figuras como el mariscal Georgy Zhúkov y el general Nikolai Batutin fueron pilares de perspicacia estratégica y liderazgo. Su meticulosa planificación, combinada con la fe en sus soldados, jugó un papel importante a la hora de mantener a raya el avance alemán. Por el contrario, figuras como Adolf Hitler y el mariscal de campo Erich von Manstein fueron vistos como los arquitectos de la mal concebida Operación Ciudadela. Su insistencia en ponerse a la defensiva, a pesar de los riesgos obvios, reveló el error fatal de su pensamiento estratégico. Su falta de criterio convirtió la batalla en un atolladero para sus tropas, ganándose el dudoso honor de ser los villanos de esta parte de la historia. Poniri. Ninguna inteligencia es más evidente que en los campos de batalla de Poniri, un pueblo con una importante estación de ferrocarril a solo 45 millas al norte de Kursk. A pesar de enfrentarse a enormes defensas, Model está convencido de que si su 9 grados ejército puede abrirse paso en Poniri, Kursk será de ellos. Las fuerzas de Model avanzan muy lentamente, 20 kilómetros en una semana. El foco de la batalla es la carretera que conduce a Kursk. Esta es la arteria principal por la que opera Model. Y esta oscura aldea de la Unión Soviética se convierte en el centro del avance de Model hacia el sur y también de la determinación soviética de impedir que los alemanes lleguen a Kursk. Las líneas ferroviarias siempre son muy importantes, y la estación de Polnari fue un punto crucial, y los soviéticos se prepararon especialmente en esta área. El 6 de julio, los alemanes y el Ejército Rojo se enfrentan en una de las batallas más sangrientas del frente oriental. Aquí en Poniri es un baño de sangre. Tienes que luchar hasta la muerte. Y cuando les dices eso a los soldados soviéticos, lo hacen. El soldado alemán Walter Wolf, que luchó en Kursk, recuerda una orden igualmente sombría del alto mando alemán. Nuestras órdenes fueron, no tomar prisioneros y guardar la última bala para ti. No irás a un campo de prisioneros de guerra. No tomaron prisioneros. La guerra en Oriente es de un tipo diferente a la guerra en Occidente. Es existencial. Todo el mundo se da cuenta de que es una guerra de exterminio. La paranoia de Hitler. El avance del modelo desde el norte está estancado y lejos de Kursk. Cuando la Operación Ciudadela colapsa, Hitler también colapsa. Habiendo estado tan confiado en la victoria y en sus nuevas armas, al escuchar la noticia de la derrota en el norte, Hitler se sintió bastante abatido. No puede entender lo que está pasando. No solo comienza a cambiar psicológicamente, sino que también comienza a deteriorarse físicamente. Es más débil y comienza a aislarse, tanto del alto mando como del pueblo y soldados alemanes que lo representan. Debido a su estado físico y mental, Hitler se encuentra bajo el cuidado médico constante de su médico de mayor confianza, el Dr. Theodore Morell. Dr. Theodore Morell. Morell no era popular entre el círculo íntimo de Hitler, que se quejaba de los groseros modales en la mesa, la mala higiene y el olor corporal del médico. Se dice que Hitler respondió, no lo uso por su aroma, sino para cuidar mi salud. Hermann Göring llamó a Morell, maestro del Reich de las inyecciones, dando a entender que Morell recurrió al uso de inyecciones cuando se enfrentaba a problemas médicos y las abusaba cuando no las necesitaba. Después de tratar con éxito a Hitler por calambres estomacales en 1936, Hitler contrató a Morell para que fuera su médico personal de tiempo completo,
cargo que mantuvo durante los siguientes 9 años. Hitler era un hipocondríaco crónico y afirmaba tener todo tipo de enfermedades, desde problemas de visión hasta dolor de estómago crónico, diarrea, gases y eczema. Morell llevó un diario médico de las drogas, tónicos, vitaminas y otras sustancias que le administró a Hitler, generalmente mediante inyecciones, hasta 20 veces al día, o en forma de pastillas. La mayoría eran preparaciones comerciales, mientras que algunas eran mezclas del propio Morell. Debido a que algunos de estos compuestos se consideran tóxicos, los historiadores han especulado que Morell contribuyó inadvertidamente al deterioro de la salud de Hitler. La lista de unas 74 sustancias, en 28 mezclas diferentes, administradas a Hitler incluye drogas psicoactivas como la heroína y venenos comerciales. Curiosamente, Morell se formó como médico general. Sin embargo, su especialidad no era la dermatología ni la venereología, sino la obstetricia y la ginecología. Si quieres conocer su historia completa, tenemos un video completo aquí en el canal, enlace en la descripción. A medida que crece la adicción a las drogas de Hitler, el asalto al norte de Kursk se ha detenido por completo, como vimos antes. Cualquier esperanza de victoria recae ahora exclusivamente en las unidades de Manstein en el sur. En la cara sur del saliente, los alemanes avanzan mejor. Mientras en el norte hay un avance de 16 kilómetros, en el sur es 3 veces mayor. Al frente del avance en el sur está el comandante Germán Nott del 4. grados Ejército Panzer, encabezado por la infame división Totenkopf. Esta es la élite de Hitler. Y siempre que las Waffen-SS estén en un sector del campo de batalla, puedes estar seguro de que serán divisiones alemanas con toda su fuerza. Prokhorovka y la batalla de tanques el 11 de julio, las unidades de Ott y Manstein están a solo 50 millas de Kursk y se reúnen alrededor del tranquilo pueblo de Prokhorovka. Mientras tanto, las unidades mecanizadas de Stalin se apresuran a defender la zona. Aunque era una ciudad pequeña, era una ciudad muy importante, porque si era capturada, todos los caminos a Kursk estarían abiertos. Muchos historiadores consideran la batalla que ocurrió en Prokhorovka como la batalla de tanques más grande de la historia, ya que Kursk era un frente absurdamente grande con varias batallas más castigadas. A las 6:30 de la mañana del 12 de julio, 7 días después del inicio de la batalla de Kursk, los primeros tanques empiezan a rodar uno hacia el otro. Literalmente, las columnas alemanas van al este y las columnas soviéticas van al oeste. Con la niebla comienza una brutal batalla de acero contra acero. Durante las siguientes 24 horas, más de 1.000 vehículos blindados y cañones antitanques se involucran en una de las batallas de tanques más grandes de la historia. Mientras que las fuerzas terrestres cuentan con el apoyo del combate aéreo en los cielos, avanzando a través de los campos a través del humo y la matanza, están los tan cacareados tanques Tigre de Hitler. Había muy pocos tanques Tiger, pero lo que les faltaba en número lo compensaban en fuerza y habilidad, especialmente contra los T-34 soviéticos, que estaban cansados y obsoletos. Solo para términos comparativos. El T-34 solo podía disparar 2 veces por minuto, mientras que el Tiger podía disparar de 6 a 7 veces por minuto, y el alcance máximo del T-34 era de aproximadamente 1 kilómetro, mientras que el Tiger era de 3 kilómetros. Esto significa que mientras los tanques rusos se movían, los alemanes tenían más tiempo para apuntar. Como resultado, un Tigre destruyó varios tanques enemigos en el mismo periodo de tiempo. Al mando de un pelotón de tanques Tiger está Michael Wittmann, un Panzer de 29 años mencionado anteriormente en el vídeo. Se le atribuyó la destrucción de 138 tanques y 132 armas antitanques, junto con un número desconocido de otros vehículos blindados, lo que lo convirtió en uno de los mayores ases Panzer de Alemania. Aquí en Kursk fue responsable de la destrucción de, al menos, 30 tanques T-34 frente a un centenar de tanques enemigos que corrían por las colinas. A pesar de su gran número, los Tigres mantienen una calma increíble. Cuando el ejército soviético estaba aproximadamente a 1 kilómetro de distancia, Wittmann y los otros comandantes Tigre dieron la orden de abrir fuego y uno por uno comenzaron a derribar los tanques soviéticos, destruyendo efectivamente su formación. Por primera vez en la guerra, los alemanes utilizaron tanques que superaban tecnológicamente al famoso ruso T-34. Y esos tanques eran los Tigres. Puede que los alemanes tuvieran los mejores tanques, así como una fuerza de combate de élite, pero a medida que se desarrolla la batalla de Prokhorovka,
los hombres de Hitler se dan cuenta de que se enfrentan a un obstáculo absurdo. Los comandantes de tanques alemanes describieron haber visto cientos de tanques cruzando el campo de batalla. En Prokhorovka quedó claro que Stalin había producido en masa más que los alemanes. Derrotaron a una unidad y vino otra, y otra y otra, y se preguntaron, ¿cuánto material y cuántos tanques les quedan todavía? Nunca dejan de venir. Este era claramente un ejército mucho más fuerte de lo que habían imaginado. Préstamo, arrendamiento. Los orígenes de la abundancia de recursos de Stalin se remontan a 2 años atrás. Préstamo y arriendo fue el programa a través del cual Estados Unidos proporcionó, en préstamo, al Reino Unido, la Unión Soviética, China, la Francia Libre y otras naciones aliadas, armas y otros suministros entre 1941 y 1945. El programa se convirtió en ley. El 11 de marzo de 1941, un año y medio después del estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero 9 meses antes de que Estados Unidos entrara en la guerra en diciembre de 1941. Titulado formalmente, Una ley para promover aún más la defensa de los Estados Unidos. La ley puso fin a la pretensión de neutralidad de Estados Unidos. En el proceso, cada viaje dura de 10 a 15 días, además la mayoría estuvo bajo constante ataque de aviones, submarinos y buques de guerra alemanes. La ruta del Ártico era la ruta más corta y directa para ayudar a la URSS, aunque también era la más peligrosa. Ahora, prepárese para la lista. Entre junio de 1941 y mayo de 1945, se enviaron a la URSS lo siguiente: más de 3.000 aviones Hurricanes, más de 4.000 aviones de otro tipo, 27 buques de guerra, 5.218 tanques, más de 5.000 cañones antitanques, 4.020 ambulancias y camiones, 323 camiones de maquinaria, 1.721 motocicletas. 1 millones de libras esterlinas en motores de avión, 1.474 equipos de radar, 4.338 equipos de radio y 15 millones de pares de botas. Aproximadamente 3.964.000 toneladas de mercancías se transportaron a través de convoys árticos, el 7% de las cuales se perdieron, mientras que el 93% llegó sano y salvo. Esto constituyó aproximadamente el 23% de la ayuda total a la URSS durante la guerra. Stalin lleva sus fábricas a los Urales, pero la colosal abundancia de Stalin es también el resultado de enormes cambios llevados a cabo dentro de la propia Rusia. El avance alemán inicial amenazó no solo a los territorios y fábricas, civiles y militares, soviéticos, sino también al colapso total de la economía civil de la nación. A pesar de los planes de contingencia de la década de 1930 y la formación en 1941 de comités de evacuación como la Junta de Evacuación y el Comité del Departamento de Estado, GKO, la mayoría de las evacuaciones fueron coordinadas por organizaciones soviéticas locales, que se ocupaban de movimientos industriales inminentes ante ataques alemanes. El GKO supervisó la reubicación de más de 1.500 fábricas de importancia militar en los Urales, Siberia y Asia Central. Estas áreas ofrecían seguridad a los habitantes debido a sus ubicaciones aisladas, fuera del alcance de los ataques aéreos enemigos, y proporcionaron a las industrias soviéticas una enorme cantidad de recursos para las fábricas asociadas con el esfuerzo bélico. Los Urales en Rusia Central han desarrollado una impresionante variedad de fábricas de hierro y acero, así como plantas agrícolas y químicas. Las industrias siberianas dependían de las minas de carbón y los depósitos de cobre de la cuenca carbonífera de Kuznetsk para sostener la maquinaria de guerra soviética. Algunas evacuaciones y el traslado de máquinas y trabajadores cualificados a fábricas en la sombra, en el este comenzaron mucho antes. El agregado militar estadounidense informó sobre importantes transferencias de maquinaria y personal desde el área de Moscú hacia el este a finales de 1940 y principios de 1941. El rápido crecimiento de la producción a principios de 1942 sugiere que la evacuación comenzó en 1940. Regreso a Prokhorovka. Regreso en el campo de batalla de Prokhorovka, a pesar de al ser superadas masivamente por los soviéticos en hombres y material, las unidades de élite alemanas hicieron lo impensable. En 24 horas, lograron destruir más de 380 tanques enemigos, perdiendo solo unos 50 propios. Mientras tanto, el campo de batalla se cobró casi 4.000 bajas del Ejército Rojo, en comparación con solo 937 alemanes. A pesar de que los alemanes hacen un espectáculo en Prokhorovka,
existe un debate sobre el significado y el resultado de la batalla. Fuerzas alemanas destruidas muchos tanques soviéticos y degradaron temporalmente el poder de ataque del quinto ejército de tanques de la Guardia, pero no pudieron tomar Prokhorovka o abrirse paso hacia terreno abierto antes de que los acontecimientos en otras áreas obligaran a terminar la Operación Ciudadela. Para el lado soviético, el ataque blindado masivo del 12 de julio no logró destruir el segundo cuerpo Panzer SS, pero logró agotar a los alemanes y finalmente contribuyó a contener su avance. Así, ni el quinto ejército de tanques de la Guardia ni el segundo cuerpo Panzer SS lograron sus objetivos el 12 de julio. Un día antes, el 11 de julio, fuerzas de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido desembarcaron en Sicilia durante la Operación Husky. Hitler llamó a Günther von Kluge y von Manstein a su cuartel general de Wolfschanze en Prusia Occidental y declaró su intención de cancelar la Operación Ciudadela. La propia Operación Husky se lanzó en perfecta coordinación entre las fuerzas aliadas con el objetivo de debilitar la ofensiva alemana ante la necesidad de trasladar tropas a Sicilia. Algunas unidades alemanas partieron inmediatamente hacia Italia y solo continuaron ataques limitados en el sur. Mientras Manstein avanzaba en el sur, los soviéticos desataron un poderoso e inesperado contraataque contra las ya debilitadas tropas de Model en el norte. Contraofensiva soviética. Comprendamos cómo exactamente ocurrió esta contraofensiva a medida que se desarrollaba la batalla de Kursk. La atención del Ejército Rojo no se centraba solo en la defensa detrás de las líneas. A las 18:04 se estaba ideando un plan que cambiaría el curso de la batalla y arrojaría a los alemanes al suelo. La Operación Kutuzov, que lleva el nombre del histórico príncipe ruso conocido por su destreza militar, fue la respuesta soviética al avance alemán. El mariscal Georgy Zhukov, con su inquebrantable determinación, lideró esta contraofensiva, listo para realizar su siguiente movimiento como un jugador de ajedrez experimentado. Los primeros signos de la contraofensiva soviética fueron sutiles: un ataque exploratorio aquí, un empujón allá. Parecía que el Ejército Rojo estaba tanteando el terreno, evaluando la fuerza y preparación de las defensas alemanas. El 12 de julio se reveló la verdadera naturaleza de la Operación Kutuzov. Los soviéticos lanzaron un ataque masivo contra el saliente alemán al norte de Kursk, respaldados por una atronadora andanada de artillería, con la intención de retomar su territorio. Al mismo tiempo, los comandantes alemanes fueron cogidos por sorpresa. La Operación Ciudadela había agotado sus recursos al máximo y no estaban preparados para hacer frente a una defensa soviética importante. La Operación Kutuzov marcó un punto de inflexión en la batalla de Kursk, el momento en que el Ejército Rojo tomó la iniciativa, pasando de la defensa al ataque. Fue el principio del fin para los alemanes, un golpe del que nunca se recuperarían del todo. A medida que continuaba la Operación Kutuzov y los soviéticos recuperaban territorio, una creciente sensación de desesperación comenzó a invadir al alto mando alemán. La Operación Ciudadela, su plan maestro para rodear y destruir gran parte del Ejército Rojo, se estaba desmoronando ante sus ojos. El saliente de Kursk había pasado de ser una oportunidad a convertirse en un atolladero. El mariscal de campo Erich von Manstein, que alguna vez confió en una rápida victoria, ahora se enfrentaba a una sombría realidad. Sus divisiones Panzer, aunque estaban llenas de formidables tigres y panteras, no eran invencibles. Estaban estancados, enfrentándose no solo a un enemigo fortificado sino también a un contraataque agresivo. El sombrío espectáculo de la quema de tanques alemanes en los campos alrededor de Kursk fue un espectáculo que sacudió al mando alemán hasta la médula. En Berlín, Adolf Hitler enfrentó un dilema. Su frente oriental estaba en desorden y las noticias procedentes de Kursk no eran alentadoras. Además, como vimos, acababa de desarrollarse una crisis adicional: los aliados habían desembarcado en Sicilia, abriendo otro frente en la guerra. Hitler se enfrentó a una decisión difícil. ¿Debería continuar la operación cada vez más infructuosa en Kursk o retirar sus fuerzas para responder a la nueva amenaza? El 13 de julio, Hitler ordenó la cancelación de la Operación Ciudadela. Este fue un avance significativo, una admisión tácita de la derrota. Las fuerzas a los alemanes en Kursk se les ordenó retirarse, desvinculándose de una batalla que ya no podían ganar. Cuando se difundió la noticia de la retirada, un sentimiento de incredulidad envolvió a las tropas alemanas. Se les había prometido una victoria rápida, un avance triunfante, pero ahora se estaban retirando. El mariscal von Manstein, ante la derrota,
adoptó un juicio pragmático al reconocer la transformación del Ejército Rojo en un enemigo formidable. Abandonando las viejas estrategias de Blitzkrieg, optó por la defensa en profundidad como adaptación crucial. Al reconocer la superioridad numérica y las tácticas mejoradas del Ejército Rojo, los comandantes alemanes comenzaron a organizar sus fuerzas en múltiples líneas defensivas. Esta defensa en capas fue diseñada para absorber el impulso de los ataques soviéticos, desgastar sus fuerzas y brindar oportunidades para contraataques. Otro cambio fue el enfoque mejorado en la guerra antitanques. La batalla de Kursk había demostrado la creciente fuerza de las divisiones blindadas soviéticas. Para contrarrestar esto, los alemanes mejoraron sus armas y tácticas antitanques. Los alemanes entendieron que la interacción entre infantería, tanques, artillería y apoyo aéreo era crucial para el éxito. En el campo de batalla, buscaron mejorar la coordinación entre las diferentes unidades, asegurando que cada elemento apoyara a los demás de manera efectiva. Sin embargo, estas adaptaciones tácticas no fueron panaceas. Fueron medidas desesperadas, respuestas a una situación oscura. Aunque trajeron alivio temporal y éxitos localizados, no pudieron revertir la situación estratégica general. El ejército alemán, que alguna vez fue el amo del frente oriental, ahora estaba a la defensiva, lidiando con un enemigo que finalmente había encontrado su ritmo. Después de 50 días de lucha, la batalla de Kursk finalmente terminó. A partir de este momento, los alemanes no pueden hacer nada más para recuperar la iniciativa en el frente oriental. Además, la pérdida convenció a Hitler de la incompetencia de sus coordinadores generales. Cuando se les dio la oportunidad, sus generales eligieron un mal plan y decidió asegurarse de que esto no volviera a suceder. Sin embargo, a Stalin le ocurrió lo contrario. Después de ver justificada la intuición de sus generales en el campo de batalla, se alejó de la planificación estratégica y la dejó enteramente en manos de los militares. Siguieron resultados predecibles en ambos bandos. El ejército alemán fue de pérdida en pérdida mientras Hitler intentaba personalmente microgestionar las operaciones diarias de lo que pronto se convirtió en una guerra de tres frentes, mientras que el ejército soviético ganaba más libertad y se volvía cada vez más fluido a medida que continuaba la guerra. Después de la retirada alemana, la batalla de Kursk sigue siendo un tema de debate histórico debido a la incertidumbre sobre las pérdidas soviéticas, cuyas cifras exactas probablemente seguirán siendo desconocidas. Infografía: se estima que al menos 2 millones de soldados del Ejército Rojo murieron o resultaron heridos, con la destrucción de 7.000 tanques y cañones de asalto, además de la pérdida de 3.000 aviones. Los alemanes, por su parte, sufrieron alrededor de 203.000 pérdidas entre muertos, heridos y desaparecidos, además de la destrucción de 1.200 tanques y cañones autopropulsados, y la pérdida de 650 aviones. A pesar de las mayores pérdidas soviéticas, la batalla de Kursk representó una grave derrota para los alemanes. Hitler, que aspiraba a una victoria en Kursk para demostrar la invencibilidad de la Wehrmacht, logró el resultado opuesto. Por primera vez, el Ejército Rojo detuvo una ofensiva de verano alemana en cuestión de días y, a pesar de enormes pérdidas, comenzó su propia ofensiva a lo largo del frente oriental. La derrota en Kursk agotó el poder de combate alemán en el este hasta finales del verano de 1943, cuando ya no pudieron compensar sus pérdidas. Además, la moral de la población alemana sufrió sacudidas, pasando de la creencia en una posible victoria militar sobre la URSS a un paulatino declive. Las actitudes de los soldados alemanes hacia los civiles soviéticos también se intensificaron, especialmente durante la retirada de Ucrania a partir de 1943, cuando los lugareños se enfrentaron a la opción de marchar hacia el oeste con los alemanes o enfrentar una ejecución sumaria, y este no fue el caso. Fue la excepción, sino la gobernar en prácticamente todas las situaciones. La mejor película de la Segunda Guerra Mundial, en mi opinión, que se llama Vaya a ver, reporta exactamente esta realidad en Bielorrusia. Recomiendo verla. Incluso aquí en el canal hay un video que da una generalidad sobre esta película sin spoilers, enlace en la descripción. Del lado soviético, la victoria en Kursk fortaleció su confianza, a pesar de las grandes pérdidas. El Ejército Rojo demostró que no solo podía resistir el ataque alemán sino también lanzar con éxito sus propias ofensivas. Líderes como el mariscal Georgy Zhukov emergieron de la batalla con una reputación mejorada y sus nombres quedaron grabados en los anales de la historia militar soviética. Con un renovado sentido de propósito,
los soviéticos lanzaron una serie de ofensivas después de Kursk. El fracaso de la Operación Ciudadela convenció a Hitler de concentrar más recursos en el frente occidental. Mientras tanto, en Italia, el dictador Benito Mussolini recibió la noticia con creciente inquietud. El otrora aparentemente invencible aliado alemán había sido contenido en el este, y Mussolini no podía ignorar las implicaciones para su propio régimen fascista. Sus temores estaban justificados, menos de un mes después de Kursk, en Berlín, donde las ondas de choque de Kursk se sintieron con mayor intensidad. Adolf Hitler, alguna vez sumamente confiado en la victoria, ahora tuvo que enfrentar una amarga realidad. El frente oriental estaba fracasando y los aliados occidentales se estaban preparando para una invasión. El sueño milenario del Reich se estaba desvaneciendo, siendo reemplazado por el espectro de una derrota inminente. El general Dwight David Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas, vio una oportunidad en el resultado de Kursk. Los fracasos del ejército alemán en el este abrieron una puerta para la planeada invasión de Normandía, lo que también significó que menos divisiones alemanas estarían disponibles para contener el inminente desembarco en el año 1944. A pesar del paso del tiempo, los mitos y controversias en torno a la batalla de Kursk persisten. Los debates sobre la escala de la batalla y el número real de tanques involucrados, así como las decisiones estratégicas tomadas por los líderes de ambos bandos, siguen interesando a historiadores y entusiastas. Estas discusiones, lejos de disminuir la importancia de Kursk, parecen aumentar su atractivo, asegurando que la batalla continúe cautivando mentes y estimulando el debate. Cada año, el 12 de julio, se lleva a cabo una recreación de la batalla de Prokhorovka, que reúne entusiastas militares e historiadores de todo el mundo. El rugido de los motores y el estruendo de las vías sirven como un inquietante recordatorio del caos y la matanza que una vez consumieron el ahora pacífico campo. La batalla de Kursk, enfrentamiento en Prokhorovka, recreación, el empleo de fuerza masiva, utilizando los efectos de un poder de combate abrumador en el lugar y momento decisivo, es una parte importante de la guerra moderna. Ni durante el ataque a la Unión Soviética en 1941 ni en la campaña de 1942 los alemanes siguieron este principio a nivel estratégico. Mucho antes de que comenzara el ataque al saliente de Kursk, los alemanes sabían que los soviéticos eran conscientes de sus intenciones. En lugar de cambiar el plano e incluso buscar una batalla decisiva a una escala mucho mayor, Hitler se apegó al plan original. Para que esto tenga éxito, sería necesario que el ejército alemán expusiera sus fuerzas en otros teatros de guerra, incluida una retirada oportuna de África. Pero Hitler desconocía este tipo de pensamiento, que tenía aversión al riesgo en dos sentidos. Rechazó la guerra de maniobras, que solo era posible mediante la entrega temporal de tierras. Además, dudaba en exponer sus fuerzas en frentes laterales o teatros de guerra en favor del punto en el que debía tomarse la decisión, siempre que quedara algún riesgo. En Kursk no hubo concentraciones masivas. Hitler no estaba dispuesto a desplegar fuerzas adicionales hacia el este para la inminente batalla de Kursk. Ni siquiera logró concretar un esfuerzo principal en un extremo del ataque. El fracaso alemán en Kursk tuvo varias razones, pero quizás la principal fue la falta de sorpresa. Sin embargo, a pesar de la falta de sorpresa, Ciudadela fracasó principalmente porque los líderes alemanes, específicamente Hitler, la cancelaron antes de que se pudiera tomar una decisión. Fue logrado. Esta decisión contradecía toda lógica. Cuando Hitler retiró fuerzas considerables a Italia en ese momento, ya era demasiado tarde para impedir el desembarco aliado y esto condenó cualquier posibilidad de éxito en Kursk. Si Ciudadela hubiera continuado, era muy probable que se hubieran producido numerosas bajas soviéticas. Con solo unas pocas divisiones de infantería adicionales, la ofensiva podría haber logrado un éxito rápido. Divisiones de infantería adicionales podrían haber relevado a las primeras fuerzas de penetración alemanas y haber enfrentado los contraataques soviéticos. Por supuesto, en términos de tiempo, Citadel comenzó demasiado tarde. Si hubiera empezado a finales de mayo o, como muy tarde, a principios de junio, sus posibilidades de éxito habrían sido considerablemente mayores. Además, los soviéticos habrían sido alcanzados antes de que pudieran restablecer plenamente sus capacidades operativas. Pero ni siquiera un éxito alemán en Kursk habría cambiado decisivamente la situación en el teatro de guerra oriental ni a favor del Reich de Hitler. El equilibrio general de fuerzas estaba simplemente en contra de Alemania.
El curso posterior de la guerra en el frente oriental muestra que los soviéticos eran tan superiores en número de soldados y material que podrían haber sufrido múltiples derrotas, como la de Kursk, sin perder sus capacidades ofensivas. Para llevar a cabo con éxito las operaciones, en el sentido de defensa estratégica, Hitler tendría que estar dispuesto a correr más riesgos, no solo en relación con la entrega temporal del espacio, sino también en relación con el empleo de fuerzas. Para lograrlo, habría que reducir otros teatros de guerra en Noruega, Francia y los Balcanes y, por tanto, aceptar un alto riesgo estratégico. La alternativa, la ofensiva estratégica, después de Kursk ya no era posible debido al equilibrio de fuerzas. Obligado a adoptar una defensa estratégica, Hitler decidió mantener las zonas ocupadas a toda costa. La consecuencia fue una serie de batallas de desgaste, que no se pudieron ganar debido a la abrumadora superioridad de personal y material de los soviéticos. Problemas alemanes con la unidad de mando. Para concluir, pudimos comprender todo el alcance aún más profundamente al visualizar el problema de las unidades de mando alemanas. Mírelo aquí. Aunque la Wehrmacht enfrentó problemas relacionados con la unidad de mando, algunas de las propuestas de Manstein contribuyeron significativamente a la unidad de mando. Al disolver el grupo de ejércitos B, dividiendo sus fuerzas y su área de responsabilidad entre los grupos de ejército centro y sur, el Oberkommando des Heeres aseguró la unidad de mando para la sección más amenazada del frente oriental. Manstein pudo concentrar su poder de combate hacia el objetivo común de cerrar la brecha y derrotar a las fuerzas soviéticas atacantes. Por otra parte, la unidad de mando no estaba asegurada para Citadelle a nivel operativo en primera línea. Resolver esta cuestión estaba fuera del alcance de control de Manstein. El comandante general era Hitler, con su cuartel general en Alemania. Esto fue una desventaja considerable porque no podía recibir impresiones inmediatas y directas del campo de batalla. Además, la comunicación entre Hitler y los comandantes del grupo de ejércitos era difícil y complicada. Por lo tanto, los comandantes se vieron obligados a viajar repetidamente al cuartel general de Hitler. Además, estaba claro que Hitler estaba seriamente sobrecargado, debido a su doble responsabilidad como líder político y como único comandante verdaderamente unificado. Como no estaba dispuesto o no podía delegar, la guerra le impuso exigencias extraordinarias en los campos político, militar, social y económico. Además, en situaciones de crisis, Hitler tendía a comandar incluso batallones individuales. Por lo tanto, la ineficiencia y la discontinuidad caracterizaron a menudo sus decisiones. La situación se agravó en el ámbito militar, ya que las responsabilidades de los diferentes teatros de guerra se dividieron entre el Oberkommando der Wehrmacht, responsable de todos los teatros de guerra excepto el este, y el Oberkommando des Heeres.